Bueno, no hay dudas, entonces, parece. ¿Le quedó todo claro lo que charlamos la clase anterior de MRU y MRV? Las ecuaciones horarias, las gráficas, los problemas de encuentro. ¿Quedó todo claro? ¿Pudieron hacer algún ejercicio con lo poco que se puede hacer ejercicio? ¿Para hacerlo? Se te corta la voz. Sí. Si pudieron hacer algún ejercicio con lo poco que les conté sobre la resolución de ejercicios, ¿intentaron hacer algo? La respuesta es no, parece. Yo ayer estuve haciendo los ejercicios del primer trabajo de cinemática y ahora los estaba siguiendo porque no los terminé. Lo que no pude terminarlos porque no recuerdo mucho las ecuaciones. No, pero hacelo mirando la teoría, no lo hagas como si fuese un examen. Justamente la idea es que lo resuelvas consultando la teoría, es tu primera clase, así que Sí, es verdad. mirá la teoría, mirá lo que charlamos, mirá la clase teórica que vimos, el PowerPoint o lo que quieras ver, y con eso te vas a ir ayudando a resolverlos. Después sí Ok, tendrás tiempo de hacerlo sin mirar, pero ahora por lo menos los primeros momentos, de paso te vas a obligar a leer, a todos les hablo, se van a obligar a ver la teoría, a repasar y a leer. ¿Intentaste los ejercicios de la guía o los del campus? El cuestionario del campus. no, yo estaba haciendo los de la guía, no sabía que en el campus había Está bien. un cuestionario. Vamos a esperar un poquito más. Si se conecta más gente. Pero háganlo, gente, ¿eh? Por favor, siéntense como hiciste vos, con la teoría al lado y lo que necesiten, y traten de resolver los problemas. Tanto los de la guía como los que están en el campus. Por supuesto, si no hace falta que los hagan todos, pero sí que vayan metiéndole gas a eso. Sebastián, los cuestionarios van a ir apareciendo en el campus de física. En general, eso es material para todos los cursos de física. Poco están llegando. Ahora, profesores. Si es un cuestionario que dice cuestionarios de cinemática, autoevaluación no aparece disponible. Va, por lo menos para mí no me parece. No, todavía no está disponible. Ah, por eso. Ah, ok, perdón. Supongo que recién para la semana que viene va a estar disponible el primer cuestionario de cinemática. Bueno. Vamos a empezar con... Pongo a grabar, Hugo. Sí. Vamos a empezar con casos especiales del
MRV, que es lo que conocemos como caída libre y tiro vertical. Con eso terminaríamos el movimiento unidimensional. Terminaríamos con movimientos en una dimensión. Esperen que cómo se convertía acá. Flechita al lado del salir, ahí está. Ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí, se ve. caída libre. ¿Sí? Es un caso especial del MRV, por lo tanto se usan las ecuaciones del MRV. Es un caso especial. Movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento acelerado. Entonces, ¿qué es una caída libre? O sea, es un cuerpo que cae a una cierta altura y cae en línea recta. Como cae en línea recta, nos alcanza con un solo eje para describir su movimiento. ¿Está bien? Porque su trayectoria es rectilínea. Saben que el eje es arbitrario. A mí me gusta escribir el positivo hacia arriba, el 0 lo más abajo posible, ¿no? Generalmente a la altura del piso, pero no es el único sistema de referencia. Ustedes ya saben que esto es arbitrario. Hay libros y docentes también que eligen este sistema de referencia. Poner el 0 donde está el cuerpo, donde cae el cuerpo, y el positivo hacia arriba, o también eligen poner el 0 donde está el cuerpo y el positivo hacia abajo. Vamos, cualquier sistema de referencia es válido. Lo que tienen que hacer es respetarlo en todo el estudio del problema. ¿Ah? Por lo tanto, todas las magnitudes vectoriales y las ecuaciones tienen que estar referidas y de acuerdo con el sistema de referencia que hayan elegido. ¿Sí? A mí me gusta trabajar con este sistema de referencia. El positivo hacia arriba y el 0 a la altura del piso. Cae en línea recta hacia abajo. ¿Qué significa una caída libre? Una caída libre lo que significa es que un cuerpo se deja caer. También dice se suelta. ¿Sí? Dos maneras de describir o de darnos cuenta que es una caída libre. ¿Qué significa eso? Si se deja caer o se suelta. Que inicialmente, ¿cómo estaba el cuerpo? O sea, ¿En reposo? Suspendido. Exactamente. Muy bien. En reposo. ¿Sí? Agarran el lápiz que tienen en la mesa, lo levantan a una altura de la mesa y lo sueltan. Antes de que lo suelten, el cuerpo estaba, como dice la compañera, en reposo. Esa es la condición indispensable para que sea caída libre. Que el cuerpo esté en reposo. Si no está en reposo, no es una caída libre. Por lo tanto, no puedo usar las ecuaciones de la caída libre. ¿Qué significa que inicialmente está en reposo? Que la velocidad inicial del cuerpo, ¿cómo es? 0.
Cero. ¿Ya? Hola. Nula. Es cero. Es cero, exactamente. Y la aceleración no es cualquier aceleración. Es la aceleración que llamamos la aceleración de la gravedad. Después vamos a ver por qué, cuando avancemos en el estudio del movimiento de los cuerpos, por qué es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y la aceleración de la gravedad es un número fijo. Ya está dado. 9,81 metros por segundo cuadrado, que yo generalmente lo voy a aproximar a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Está bien? Solamente para que las cuentas sean más simples, nada más que por eso. Entonces, la aceleración ya está fija y la aceleración de la gravedad siempre es un vector que apunta hacia la Tierra. ¿Sí? Ese es el vector aceleración de la gravedad. No es ni positivo ni negativo. ¿Vamos? Es un vector que apunta hacia la Tierra. Para este sistema de referencia que yo elegí, va a ser negativo. Si hubiera elegido otro, quizás hubiera tenido otro signo, pero recordemos que siempre es este vector. O sea que el cuerpo tiene velocidad inicial 0 y tiene una aceleración que no es cualquier aceleración, sino que es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Esta es la aceleración del cuerpo. ¿Por qué tiene que tener aceleración? Porque es necesario que esté acelerado el cuerpo. Porque su velocidad inicial es nula, es cero. ¿Sí? Necesitamos alguna cantidad física que cambie esta velocidad. ¿Y quién cambia la velocidad? La aceleración. Si no hubiera aceleración, el cuerpo siempre mantiene esta velocidad y se quedaría suspendido en el aire. ¿Está bien? Si un cuerpo tiene velocidad inicial cero, la única manera que empieza a moverse es que tenga una aceleración, que de alguna manera se le imprima al cuerpo una aceleración. Si no, siempre van a mantener esta velocidad. Y por eso los cuerpos no quedan suspendidos en el aire cuando uno los suelta. Porque está actuando siempre ¿quién? La aceleración de la gravedad. Esta aceleración siempre está presente. ¿Ah? No se puede anular. Entonces el cuerpo cae en línea recta hacia abajo y va teniendo, a medida que cae, una velocidad. ¿Qué pasa con esta velocidad? ¿Aumenta o disminuye a medida que cae el cuerpo? Aumenta. Aumenta cada segundo. Aumenta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El movimiento es uniformemente variado y es
Acelerado. Acelerado. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vector aceleración y el vector velocidad tienen la misma dirección y sentido. ¿Sí? La caída libre es un movimiento acelerado en donde la velocidad del cuerpo aumenta. Y para que caiga, tiene que estar a una cierta altura del piso, o sea, tiene alguna cierta posición inicial. Que es lo que llamamos la altura inicial de la caída. Que puede ser dato o no. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo sería la ecuación oral? Tenemos posición inicial, algún numerito, para este sistema de referencia, ¿no? Para el que haya elegido este sistema de referencia, ¿cuánto vale la posición inicial para este sistema de referencia? 0. H. 0. 0, porque pusimos el 0 en donde está el cuerpo. Y cuando llega acá abajo, ¿sí? ¿Qué posición sería esta? Posición final. Claro, pero ¿qué posición? Sí, posición final, sí, muy bien. La altura máxima. La altura Bueno, inicial, lo que nosotros sí, llamamos esa altura inicial. la altura de caída, ¿sí? Para este sistema de referencia. Y si hubieran elegido este otro sistema de referencia, ¿cuál sería la posición inicial para este sistema de referencia? Así, con el positivo hacia arriba. ¿Dónde está el 0? También en la misma posición. Bien, en la misma posición. O sea que para estos dos sistemas de referencia, la altura inicial es 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Cuál sería esta posición ahora? ¿Qué posición estaría marcando ahora este sistema de referencia? La misma, pero negativa. Pero me dijiste Negativa. negativa, muy bien. ¿Sí lo ven? Porque para este sistema de referencia el positivo es hacia arriba. Vamos. Sigue siempre estando a una altura h0 del piso. Que esa altura la tome como positiva o negativa, que sea la altura inicial o la posición final, depende de quién, del sistema de referencia. Vamos, los resultados no van a cambiar. Pueden cambiar los signos si quieren. ¿Ah? Entonces acostúmbrense a elegir un sistema de referencia al inicio del estudio del problema y respetarlo en todo el estudio, en todo el ejercicio. Y entonces los datos y las ecuaciones tienen que estar de acuerdo a ese sistema de referencia que ustedes hayan elegido. ¿Sí? Si el problema no tiene un sistema de referencia, el problema está mal resuelto, aunque el resultado sea correcto.
¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, si no Sí, estamos sí. de acuerdo, es así. Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser? Para este sistema de referencia que yo elegí, borro esto, ¿sí? Así no nos confundimos. Va a tener, acuérdense cómo era la ecuación horaria. Posición inicial, altura inicial, más velocidad inicial 0, más un medio de la aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. ¿Por qué puse un menos acá? Porque va hacia abajo, entonces igual es negativo. Por el sistema de referencia que usé, que estoy Exacto. usando. Por eso, Perdón, profesor, pero se corta el audio. No sé si a mí me pasa solamente. Si se te corta, Hugo, la voz. A mí también. bueno, ¿qué quieren que haga? Es de la famosa internet, el famoso wifi, lo que sea. ¿Sí? Cuando la compañera dijo que va hacia abajo, en realidad lo que está diciendo es que el vector aceleración tiene sentido hacia el negativo del sistema de referencia. ¿Ah? Por eso lo ponemos negativo en la ecuación. ¿Cómo sería el gráfico de posición en función del tiempo? ¿Cómo se les ocurre que sería? A ver, dibújenlo ustedes en una hoja y comparemos con el que yo dibujé. Tienen que graficar la posición en función del tiempo. A ver, una hoja. Sería una parábola. Exactamente. Parábola. ¿Y cómo sería esa parábola? ¿Qué concavidad tendría? ¿Cómo? ¿Qué concavidad tendría? Concavidad hacia abajo. Concavidad hacia abajo, ¿no? Por el coeficiente. ¿Y te sirve toda la parábola? No, la mitad, ¿no? ¿Cuál La mitad. ¿La mitad de la izquierda o la mitad de la derecha? El de la derecha. Muy bien. ¿Cómo te llamás vos? Maximiliano. Bien, Maximiliano. Está muy bien lo que hiciste. ¿Sí? Fíjense, esta es la parábola. ¿Sí? Tiene concavidad negativa, tiene una altura máxima, que es la altura inicial, y el cuerpo cae hacia dónde? Hacia el piso. O sea, este cuerpo se está moviendo desde la altura inicial hacia el piso. ¿Sí? ¿Cómo sería el vector velocidad? Habíamos dicho que el vector velocidad era tangente, era pendiente, perdón, de la recta tangente a la curva. ¿Qué pasa con este vector? ¿Qué velocidad tiene acá esta recta tangente? Perdón, esta recta tangente, ¿qué pendiente tiene? 0. 0. Cero. Recta horizontal paralela al eje horizontal, por lo tanto tiene pendiente 0, por lo tanto su velocidad es 0. Y es lo que dijimos acá. Inicialmente, el cuerpo cae con velocidad inicial 0. ¿Y después qué pasa? Para la tangente va a ser
esa recta. En este punto, la tangente va a ser esta recta. Fíjense que la pendiente es la velocidad. Si estos son los vectores de velocidad, ¿por qué los estoy dibujando cada vez más grandes? Porque va aumentando la velocidad. Aumentando la velocidad. Fíjense, esta recta tiene una pendiente mayor que esta recta que está acá. Por lo tanto, su velocidad es mayor en este punto. Y esta recta tiene una pendiente todavía más grande. O sea que la velocidad va aumentando. ¿Y qué signo va a tener la velocidad? Negativa, Negativa. porque por el sistema de referencia. Por el sistema de referencia. Fíjense que el vector velocidad en su componente X siempre apunta en el sentido negativo del sistema de referencia. Eso lo vimos acá, ¿no? El vector velocidad siempre tiene dirección hacia el negativo del sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el gráfico? O mejor dicho, la ecuación para la velocidad es esta. ¿Sí? Del MRV. Velocidad inicial 0 más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. La aceleración sigue siendo la aceleración de la gravedad. Y es negativa siempre, porque en nuestro sistema de referencia la aceleración de la gravedad es negativa. ¿Cómo sería entonces el gráfico de la velocidad en función del tiempo? ¿Qué tipo de gráfica es? Una recta y Porque la ecuación es una ecuación inicial dependiente es una recta decreciente. decreciente. Está muy bien, dependiente negativo. ¿Sí? Es esta recta. Vamos. ¿Podría dibujarla así? ¿Estaría bien dibujada esta recta? No es porque no no. arranca de cero. No, No, ¿está bien? Esta recta no describe la caída libre. La caída libre es la velocidad inicial cero. Vamos. Pónganse que agarro un cuerpo cualquiera y lo suelto desde otra posición. Más arriba, más abajo. ¿Cambiaría la inclinación? Como profe no se le escucha nada. Está bien. Les digo, pregunto. Agarro otro cuerpo cualquiera. Agarro otro cuerpo. Suelto desde otra posición. La posición inicial ahora es distinta. Profe, ¿puede volver a repetir? Yo le escuché entrecortado. Está bien. Agarro otro cuerpo cualquiera. Vamos. Otro cuerpo y lo suelto desde otra posición inicial. No importa cuál es la posición inicial. Es otra. La pregunta sería, ¿la curva o la recta de la velocidad para este cuerpo anaranjado va a tener distinta inclinación que la que vimos recién para este cuerpo azul? Sí, va a ser diferente. no. Parece que sí, que va a cambiar la pendiente. Si la posición inicial no importa, por ejemplo. Para mí, no.
La pendiente siempre es G. ¿Sí? O sea que hay un micrófono abierto por ahí, chicos. ¿Sí? Fíjense que la pendiente siempre es G. Y eso es independiente de dónde tiremos el cuerpo. O sea que para otro es verdad. la Q, la recta, siempre tiene la misma pendiente. A lo mejor puede cambiar la velocidad final con la que llega al piso, seguramente. Pero no va a cambiar la pendiente porque es constante. Siempre es la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta acá Sí. con la caída libre? Entonces, repasemos. Tiene velocidad inicial 0, tiene una aceleración constante que es la aceleración de la gravedad, es un movimiento acelerado, porque el vector aceleración y el vector velocidad tienen la misma dirección y sentido, y para que sea una caída libre, obviamente para que el cuerpo caiga, tiene que estar a una cierta altura del piso. El otro movimiento, caso especial del MRV, es el tiro vertical. ¿Sí? El tiro vertical también es un movimiento acelerado. ¿Vamos? Porque es un MRV. Entonces, en el tiro vertical, el cuerpo se arroja hacia arriba, sube y baja por una trayectoria recta. Y tenemos que agarrar el cuerpo, ¿no? Tenemos una moneda en la mano y la tiramos hacia arriba. Entonces la moneda sube y baja por la misma recta. Por eso tenemos otra vez un movimiento unidimensional, que lo podemos describir con un solo sistema de referencia. Con un solo eje, perdón. El sistema de referencia. Como el cuerpo está en el aire, cuando todo cuerpo está en el aire, siempre está actuando la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Cuando un cuerpo vuela, siempre está presente en ese cuerpo la aceleración de la gravedad, que apunta hacia la Tierra. Entonces el cuerpo primero sube y después baja. Para que suba, ¿qué pasa con su velocidad? Sí, Se va desacelerando la velocidad. está bien, pero ¿qué pasa con la velocidad inicial? Puede Es ser distinta de cero, profe. tiene que ser distinta de cero, muy bien. ¿Sí? Porque si no se quedaría en el piso. Tiene una velocidad inicial distinta de cero. La aceleración es G. ¿Y qué va a pasar? El cuerpo va a subir. ¿Y hasta dónde va a subir? ¿Cuándo deja de subir? Cuando la velocidad es cero, Exactamente. llega ¿no? a su altura máxima. Cuando se queda sin velocidad. Si el cuerpo llegara hasta acá y todavía tiene velocidad, bueno, subiría un cachito más. Sube hasta que se queda sin velocidad. Esa altura es lo que se llama la altura máxima.
y decimos que la velocidad en la altura máxima es 0. Vamos. Alcanza una altura máxima y en esa posición la velocidad, la altura máxima, es nula. Entonces, mientras tenga velocidad, el cuerpo va a subir. Se queda sin velocidad y el cuerpo, ¿qué hace? Empieza a caer. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando sube? ¿El cuerpo cómo es? ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado. Desacelerado, porque el vector velocidad y el vector aceleración tienen distintos sentidos. Y cuando el cuerpo cae, ¿es un movimiento acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado, porque cuando cae la velocidad de aceleración tiene igual sentido. Hay algunos libros y algunos docentes que les gusta dividir el movimiento en dos partes. Una vez cuando sube la primera parte y la segunda vez cuando cae. Eso está bien. Está. Yo no lo hago así, nada más que porque tengo una ecuación que me representa todo el movimiento, independientemente de si el cuerpo está subiendo o bajando. Fíjense, cuando el cuerpo sube y llega acá arriba y empieza a bajar, ¿cómo lo puedo tratar? Puedo tratar como una caída libre. El inicial es cero. Para caer. Bueno, yo no voy a hacer. Tratar un único movimiento. No lo voy a dividir en. No está mal dividirlo. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Hugo, ¿podrías repetir la última parte que no se escuchó, por favor? Sí, qué sé yo. Sorry. Creo que dije que yo iba a tratar el cuerpo, el movimiento, como uno solo, que no lo iba a dividir en dos partes, ¿sí? Que no lo voy a dividir una parte cuando sube y una parte cuando baja. No está mal hacerlo. Vamos. Lo único que yo no lo trabajo así. Entonces, la ecuación horaria. ¿Tendría posición inicial? ¿Cuál sería la posición Sí, inicial? profe, sería 0. En este caso sería 0. ¿Pero va a ser siempre 0? Supónganse. No, porque lo puedes lanzar de arriba, a una altura sobre el piso. Como dice el compañero, lo puedo lanzar desde más arriba, ¿no? Supónganse que estoy en la terraza de un edificio. ¿Está bien? Y de acá tiro el cuerpo hacia arriba. Entonces, si puse el 0 en el piso, la posición inicial, ¿cuál va a ser? La altura del edificio. ¿Vamos? Entonces, que tenga posición inicial 0 o no, va a depender del problema y va a depender de cómo hayamos elegido el sistema de referencia. ¿Va a tener velocidad inicial? No. No. ¿Qué pasa si no tuviera velocidad inicial? ¿Sube? No, quedaría en reposo. Quedaría siempre en el piso. ¿Sí? La única manera que se despegue del piso es que tenga una cierta velocidad inicial, ¿no? Porque la velocidad inicial, para que sea tiro vertical, es distinta de cero. Entonces sí va a haber una velocidad inicial. ¿Sí? Si no hay velocidad inicial,
queda en el piso. Pónganse un lápiz en la palma de la mano. Para que el lápiz se despegue de su mano le tienen que dar una velocidad inicial hacia arriba. De alguna manera, no nos importa ahora cómo le damos esa velocidad inicial. ¿Vamos? Entonces la ecuación horaria va a ser una posición inicial que va a depender del sistema de referencia, velocidad inicial porque está siempre, por tiempo menos tiempo inicial, menos un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. ¿Por qué el menos? Porque la aceleración siempre apunta hacia la Tierra. Y para este sistema de referencia que yo elegí, la aceleración es negativa. ¿Sí? ¿Cómo sería el gráfico ahora de posición en función del tiempo? Fíjense que la cuadrática está completa, ¿no? Tiene término independiente, término lineal y término cuadrático. La parábola, esta puede ser completa. Puede ser completa, puede ser corta, ¿sí? Va a seguir teniendo concavidad negativa, o sea, hacia abajo. ¿No? Digamos que es esto. ¿Sí? Toda esta es la parábola. Sale de una posición inicial, sube, llega a la altura máxima y vuelve a caer. ¿Está bien? Por eso digo que esta sola ecuación me describe todo el movimiento, que no necesito dividirlo en dos. ¿Ah? Esa sola ecuación me describe cuando el cuerpo está subiendo y cuando el cuerpo empieza a bajar. En la altura máxima voy a tener el tiempo que tardó en llegar en la altura máxima. Fíjense qué pasa con el vector velocidad. Va disminuyendo, ¿sí? Porque las rectas tangentes van disminuyendo en su pendiente. En la altura máxima voy a tener una recta tangente, como pasaba antes, paralela al eje horizontal. Por lo tanto, su pendiente es 0, su velocidad en la altura máxima es 0, y después la velocidad empieza a aumentar otra vez. ¿Qué signo tiene la velocidad cuando el cuerpo está subiendo? Positivo. Positiva. ¿Sí? ¿Y qué signo tiene la velocidad cuando el cuerpo está cayendo? Negativa porque va hacia... Negativa, porque va hacia el sentido negativo del sistema de referencia. O sea que la velocidad cambia de signo. ¿Sí? Es positiva y disminuye, se hace 0 en la altura máxima y es negativa y aumenta cuando empieza a caer. Entonces podemos hablar de un tiempo para subir y un tiempo para bajar. ¿Van a ser iguales estos tiempos? ¿Va a ser igual el tiempo que tarda en subir con el tiempo que tarda en bajar? Y Sí. depende. Si todo el movimiento es simétrico, estos dos tiempos son iguales. ¿Sí? Simetría, ¿qué significa? Que el cuerpo sale de una posición y llega a la misma posición. Si no hay simetría, estos dos tiempos no son iguales. Entonces desconfíen de esos apuntes que encuentran en internet, donde les dice que el tiempo de subir es igual al tiempo de bajar. Es un caso particular
donde se cumple la simetría, que el cuerpo sale y llega a la misma posición, ¿no? Por ejemplo acá, si yo tiro la moneda desde la altura de la terraza, sube y baja llegando al piso, ¿sí? Acá ya no hay simetría, porque sale de esta posición y llega a otra posición, ¿sí? Se rompió la simetría, entonces el tiempo que tarda en subir es distinto al tiempo que tarda en bajar. ¿Vamos? Entonces, en el tiro vertical nos sirve las dos ramas de la parábola. Una rama indica cuando el cuerpo está subiendo y otra rama indica cuando el cuerpo está bajando. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, tenemos velocidad inicial, porque si no el cuerpo no sube, menos, otra vez, la aceleración de la gravedad por tiempo menos tiempo inicial. De nuevo, el menos es por el sistema de referencia. Gráficamente, es una recta dependiente negativa. ¿Sí? Fíjense, dijimos que primero la velocidad era positiva, se hace cero y después es negativa. Y aumenta. ¿Cómo dibujarían la velocidad en función del tiempo? Según el gráfico de la parábola sería mitad positiva y mitad negativa. Bien, exactamente. O sea, es esta ecuación, esta recta. Velocidad inicial distinta de cero, pendiente negativa, tiene la misma inclinación que la caída libre, velocidad inicial distinta de cero, disminuye la velocidad hasta que se hace cero. ¿En dónde se hace cero? En el tiempo de altura máxima, cuando llega acá. ¿Bien? Y después empieza a aumentar. Aumenta en módulo, ¿está bien? Pero es negativa. Que sea negativa no quiere decir que disminuye, porque el módulo va aumentando. Acá está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿está bien? La velocidad aumenta. El signo solamente nos dice que el cuerpo está cayendo. El cuerpo está moviéndose en el sentido negativo del sistema de referencia. ¿Está bien? Bueno, y el tiempo total de vuelo es el tiempo de subir más el tiempo de bajar. ¿Bien? El tiempo total de vuelo es el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. Si hay simetría, o sea, si el cuerpo sale y llega a la misma posición, entonces solamente en ese caso se cumple que esos dos tiempos son el mismo. ¿Sí? Si no, hay que calcular el tiempo que tarda en subir, hay que calcular el tiempo que tarda en bajar y sumarlo. Esto se llama tiempo total, o también algunos libros lo llaman, que es el tiempo, el nombre que a mí más me gusta, que es el tiempo de vuelo. O sea, todo el tiempo que el cuerpo está en movimiento, todo el tiempo que el cuerpo está en el aire. ¿Está bien? De nuevo, si un cuerpo está en el aire, está volando, tiene siempre una aceleración. Está presente siempre
la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Por esta aceleración es que los cuerpos caen, porque se van quedando sin velocidad. Después vamos a ver por qué está presente siempre esta aceleración. Bueno, esto sería el tiro vertical. ¿Alguna consulta sobre el tiro vertical? ¿Te parece que hace falta decir algo más, Gustavo? Hola, no, perfecto. Hasta acá con esa teoría podemos hacer problemas que yo tenía preparado de tiro vertical y caída libre. La pregunta es, yo no sé, el otro día que me fui al dentista, si hicieron algún problema de MRU y MRV o de encuentro. No, lo único que hicimos fue esto. Ahora a ver si te muestro. A ver si lo tengo por acá. Primero de marzo, ¿no? Sí. De ser esto. Hicimos este movimiento, este ejercicio, que no sé de dónde salió, si lo inventé yo o estaba en algún lado, y lo hicimos de dos maneras. Primero, Bien. hacia la derecha, y después con el eje hacia la izquierda, me parece. Está bien. No hicimos eso, creo. Fue lo único que hicimos. Quería plantear un problema de encuentro y después hacer tiro vertical y caída libre. Entonces, ¿te parece? Sí. Se ve que muchos no trabajaron, así que empiezan a trabajar ellos. Sí, tal cual. Y, ¿me escuchan los chicos? Sí, ¿no? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor, lo Sí, se escucha. Dale, bien. Lo que les dije, no sé si se los dije a todos cuando lo comenté, no sé si estaban todos conectados. Les sugiero que vayan agarrando los problemas de la guía y con la teoría delante vayan intentando resolverlos. Yo les voy a hacer algunos ahora digamos, de demostración con lo que les hizo Hugo de MRU, pero la idea es que vayan resolviendo leyendo la teoría y soportándose con el bagaje teórico que estamos dándoles acá en clase e intentando resolver ustedes los problemas. Si no les sale, tienen varias clases de consulta o los mails nuestros para preguntar. Pues es la forma de aprender, es la forma de avanzar. Ahora les voy a compartir, como decía recién, un par de problemas, uno de casos típicos en este tipo de movimientos que se llaman de encuentros, que los que hayan recursado a la materia seguramente lo conocen. ¿Eso se está viendo? Sí, se ve, profe. Sí. Bueno, bien. Este problemita mezcla un poco los conceptos que vimos cuando yo les di teórica la semana pasada, que Hugo no se podía conectar, que son los dos movimientos lineales más simples, que son el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. Pero da las características de qué pasa cuando yo quiero que dos cuerpos, o qué análisis hay que hacer cuando dos cuerpos se encuentran. ¿Se acuerdan que yo les di la teoría? Les dije que para encontrarnos tenemos que tener la misma posición y a la misma hora, porque si no, por más que tengamos la misma posición, a distintos relojes no vamos a poder encontrar. Entonces, este lo que dice es que hay dos cuerpos en el mismo sentido y dirección moviéndose. Uno sale 10 segundos después que el otro, uno a velocidad constante y el otro, fíjense que dice que va a 90 kilómetros por hora, pero frenando a razón de 1 metro por segundo cada segundo. Miren,
delta V sobre delta T es 1 sobre 1, es decir, 1 metro por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Y como te dice que va frenando, evidentemente el sentido de la aceleración es opuesto al de velocidad. Por eso la velocidad disminuye y va frenando. Y pide dónde se encuentra. Entonces, primer análisis, ¿qué es lo primero que hay que hacer para resolver un problema? Que yo se los dije la Un semana diagrama. pasada. Un diagrama o un esquema. Y además, que es fundamental, y si no las cosas no están bien hechas, El sistema de referencia. un sistema de referencia. Bien. Entonces, lo primero que pongo es un sistema de referencia y un diagrama. Acá no dibujé los autos por cuestión de comodidad. De los cuerpos A y B, y como me dicen que salen de la misma dirección y sentido, en la misma posición, y por comodidad pongo mi sistema de referencia con el 0, en donde los dos cuerpos, los dos móviles están saliendo. Yo tomé el positivo a la derecha, por comodidad también, y obviamente si los dos van en la misma dirección y sentido, ambos van a ir con velocidad orientada hacia la derecha, debe decir velocidades positivas. Siempre es conveniente, cuando estén en kilómetros por hora, pasar las velocidades a metros por segundo. Yo creo que ustedes lo saben hacer eso. Si alguno tiene alguna duda, por favor, chifle ahora. Pero es muy sencillo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Simplemente pasar, multiplicar por 1000 y dividir por 3600, que es la relación kilómetro a metro y hora a segundo. Como para tener igualadas las unidades, ¿no? Segunda cosa, hacer un análisis del movimiento, después que tenemos el sistema de referencia, de cada cuerpo. En principio tenemos B, que tiene un movimiento negativo, acelerado negativo, como les dije recién, frena, a razón de una aceleración de menos, porque frena, 1 metro por segundo cuadrado. ¿Y por qué negativa la pongo? Y porque yo les dije recién que la aceleración va a ir en el sentido opuesto de la velocidad, es decir, va a ir hacia la izquierda. Como dije que B va hacia la derecha y en mi sistema de referencia esa velocidad de 25 metros por segundo es positiva, la aceleración que apunta para el otro lado va a tener que ser negativa. Por eso directamente la puse ahí como negativa. Queda claro eso, que cuando un cuerpo se va deteniendo o va frenando, la aceleración va en el sentido opuesto de la velocidad, y cuando va aumentando su velocidad, la aceleración va en el mismo sentido, ¿eh? Acuérdense de eso. Segundo tema, A dice que sale 10 segundos después que B. Esto creo que lo charlamos también, no sé si en mi curso o con ustedes. El análisis que yo hago, cada uno puede hacer el que le caiga mejor, es que si A sale 10 segundos antes, quiere decir que se movió 10 segundos más que B. Entonces el tiempo de A de movimiento va a ser más grande que el tiempo de B. Y por eso lo escribo como que el tiempo de A es el tiempo de B más 10 segundos. ¿Sí? La diferencia es evidentemente 10 segundos, si despejo, que es lo que me dice el problema. Mi análisis para ver quién tiene el sentido positivo y negativo de los tiempos es este, ¿no? Cada uno puede aplicar el que se le ocurra. A mí me pareció razonable pensar que si A sale antes, se mueve más tiempo, y si se mueve más tiempo, su tiempo es más grande que el del otro. Cualquier cosa que no entienda me dicen, ¿eh? Lo tercero que digo es, y ya lo sabemos, que para que se encuentren tienen que las posiciones de los dos cuerpos ser las mismas, en el mismo tiempo. Entonces planteo las ecuaciones. El móvil A se mueve con movimiento rectilíneo uniforme porque es a velocidad constante. Entonces pongo x0a en forma genérica, más velocidad de A por t de A. Y el móvil B, x0b, más velocidad de B por t de B, más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, insisto, en forma genérica. Si lo pongo respetando mi análisis de recién, x0a y x0b son 0, la aceleración de B es negativa, y la velocidad expuesta en metros por segundo las reemplacé, y fíjense que en lugar de t de A puse t de B más 10. Es decir, reemplacé esta ecuación en una de ellas, pude haberla reemplazado en la otra, cosa de que me queda todo con la misma
digamos, relación de tiempos, es la misma variable temporal, es decir, acá acabo de igualar la variable temporal y la variable espacial, igualé la posición e igualé los tiempos, y entonces ahora sí los puedo igualar. Fíjense que lo que hice fue igualar x de A igual a x de B, pero donde puedo sacar el tiempo, ahora el tiempo es el mismo porque la variable tiempo es unificada, de una, y cuando resuelvo esta ecuación me da una cuadrática. ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática? Dos. Como Dos. máximo te va a dar 2 valores. Como máximo me va a dar 2 valores, perfecto. ¿Qué querrá decir desde el punto de vista físico? Que va a haber 2 tiempos que me van a solucionar el problema. ¿Tendrá sentido? Analicémoslo. Uno va a velocidad constante, el otro va más rápido y desacelerando. Quiere decir que por ahí al principio lo pasó y después como fue desacelerando, cuando empezó a ir a menos de 36, hay un ruido, chicos, de un micrófono abierto. ¿Pueden apagarlo? Hola. Gracias. Entonces decía, uno va siempre a velocidad constante de 10 metros por segundo. El otro va a 25, por lo tanto lo pasa, pero va disminuyendo esta velocidad de 25. Cuando sea menor, el otro que viene siempre a 10 lo va a volver a pasar. Así que es razonable pensar que se encuentren 2 veces. Y por eso me está dando una función cuadrática de tiempos, para decir que va a haber 2 tiempos en el que se cruzan. Veamos. Entonces resuelvo eso y me va a dar, si resuelvo en esta cuadrática, que no lo hice acá para ahorrar tiempo, me va a dar que hay 2 tiempos en los que se cruzan, a los 10 segundos y a los 20 segundos. Si yo reemplazo en la ecuación de posición, me da que se encuentran a los 200 metros y a los 300 metros. Veamos si graficamos esto. ¿Cómo se imaginan que va a ser si grafico las posiciones? ¿Cómo van a ser las gráficas de posición en función del tiempo? De A y de B. ¿Cómo va a ser la gráfica de A si es un MRU? La gráfica de posición. Una recta, Una recta. ¿Y la de B? una parábola. Una parábola. ¿Van a salir las dos del eje X igual a 0? Mm, viendo la ecuación, sí. Bien, porque yo puse mi sistema de referencia 0 en donde están los dos. ¿Y en el eje de tiempo van a salir los dos del eje de tiempos igual a 0? No, profe, no. No, porque uno sale No, antes. porque uno sale 10 segundos después, ¿no? Entonces, si analizamos lo que vamos a encontrar, y disculpen el temblequeo del gráfico, vamos a tener la recta verde, celeste, que es el MRU, cuya pendiente es 10 metros por segundo, y a los 10 segundos empieza a moverse el otro, que es la curva roja, con un movimiento desacelerado. Fíjense que la pendiente de la curva en cada punto va disminuyendo, y esa pendiente es la velocidad, así que quiere decir que va desacelerando, como me dicen, y en algún momento será 0, pero fíjense que cruza a la recta en dos lugares, acá y acá, que son a los 300 y a los 200 metros aproximadamente, si hubiese estado bien dibujado, y por eso me dio justamente una función cuadrática como solución de los tiempos. ¿Se dan cuenta? No siempre la solución cuadrática tiene ambas valores con sentido físico. Si me dice un tiempo negativo, claramente no tiene sentido físico hablar de tiempos negativos. A veces sí tiene sentido, por eso les quise mostrar este análisis. Preguntas hasta acá de un sistema de encuentro. Es el problema de encuentro más complicado, quizás, porque tiene los dos movimientos, tiene desplazamientos en tiempo, y una función en que se encuentran en 2 veces, digamos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda?
Creo Profe, que ¿qué no. ¿Quedó claro? significan los dos puntos de intersección? Porque el primero dice que el móvil A, que el móvil A pasa al móvil B. No, dice, ambos salen juntos. ¿No? Fíjate que acá dice, salen de la misma posición, pero en tiempos distintos. B se queda 10 segundos quietito. Fíjate que durante 10 segundos, ¿ves acá la gráfica? Sí, ¿no? Durante todo este tiempo, A se está moviendo, fíjate que se mueve, va avanzando, pero B no se movió todavía, hasta que llega a 10. Cuando llega a 10, B se empieza a mover. Salieron los dos de la posición 0, pero en distinto tiempo. ¿Eso lo ves? Sí, eso sí. Por eso te ves una gráfica de A primero, durante los primeros 10 segundos, que evidentemente se está moviendo, y hasta que no llega a los 100 metros B, no se empieza a mover. 100 metros de A, ¿no? Hasta que A no recorrió 100 metros, B no se empieza a mover. Y se empieza a mover cuando están 10 segundos. ¿Sí? Sí, lo que no entiendo es cuando se tocan las dos gráficas. ¿Qué significa? Cuando se tocan las dos gráficas significa que la posición de los dos es la misma. Porque estamos graficando ambos posiciones en función del tiempo. Así que las dos gráficas se cruzan en un punto que significa que en ese intervalo de tiempo, en ese instante de tiempo, 15 segundos, ambos están juntos en la posición 200 metros. Si hubiese estado bien dibujado. Pero digamos, no importa el número. Que dos gráficas se crucen en la gráfica de posición en función del tiempo significa que ambos móviles en ese instante están en el mismo lugar. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Y acá se repite. Ambos móviles en este otro instante están en el mismo lugar. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Seguro? ¿Alguna consulta más? Pregunten lo que sea, ¿eh? No, por ahora no. Buenísimo. Bueno, Por mí no, por mi parte no. excelente. A ver si... Bueno, eso es un problema de encuentro. Ah, podemos ver esto. Esto sí es un problema de... a ver, ustedes díganme de qué. Yo dejo caer una piedra desde lo alto de una torre. ¿Qué tipo de problema es? Queda Caída libre. libre, profe. Caída libre. ¿Qué velocidad inicial tiene si la dejo caer? Cero. Cero. Siempre que dejo caer algo, tiene velocidad inicial cero. Además del esquema, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Antes de empezar a poner ecuaciones. Eje de referencia. Sistema de referencia. Eso, perdón. No se lo coman nunca, porque vamos a ser estrictos con eso. No se olviden nunca de dibujarlo. Este sistema, este cuerpo, ¿está acelerado? Cuando cae, sí, profe. Se te corta la voz, disculpa. Cuando cae, está acelerado por la gravedad. Está acelerado, porque si no estuviese acelerado, como viene con velocidad inicial cero, se quedaría ahí flotando. Entonces, evidentemente, la velocidad cambia de este cuerpo, todos saben que cambia porque se empieza a caer. Entonces, tiene que tener una aceleración. Esa aceleración se llama aceleración de la gravedad, siempre apunta al centro de la Tierra, es constante o medianamente constante en todo el globo terráqueo, cambia según la posición, según si estás en el ecuador, estás en los polos y demás. Cambia muy poquitito, el promedio del planeta es 9,81. A veces tomamos ese valor, a veces en los problemas dice tome 10 para facilitar los cálculos. Si ustedes me dicen, profe, voy a tomar 10 como G, me parece perfecto, escribieron en el parcial, tomo G igual a 10, excelente, y seguimos. Me olvido del tema. Pero escríbanlo, aclárenlo. Listo, entonces, si es un movimiento que tiene una aceleración, ¿cómo se llama este tipo de movimiento? Lineal y que tiene aceleración constante. MRV.
MRV. Entonces conozco las ecuaciones del MRV, porque las estuve estudiando recién, que dice que la posición es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá en lugar de aceleración, como es una caída libre, le pongo g como aceleración. Y acá lo que hice fue reemplazar de mis datos originales los valores de este caso particular. Fíjense que acá estoy diciendo que salgo de una posición inicial de 150 metros porque es la posición desde la cual suelto la piedra. Es una caída libre, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Y en mi sistema de referencia que tomé, positivo hacia arriba, g va hacia abajo, siempre al centro de la Tierra, que sí que es negativa, y me queda esta ecuación cuadrática como posición en función del tiempo, ¿no? Como la ecuación horaria de la posición de este cuerpo. Ahora me pregunta, ¿cuánto tardará en llegar al piso? ¿Cuál es la condición de llegar al piso? ¿Qué sucede cuando llega al piso? Tiene velocidad 0. ¿Cómo que tiene velocidad 0? Si me acabas de decir que viene acelerándose, ¿cómo va a ser 0? Viene aumentando la velocidad, ¿o no? Claro, tiene velocidad máxima. Tiene velocidad máxima. Al que dijo que era velocidad 0 es, por supuesto, antes de que se estalle contra el piso, ¿no? Todos saben que una vez que se enterró en la Tierra tiene velocidad 0. Justamente cuando decimos qué velocidad tiene al llegar al piso, es qué velocidad tiene en el microsegundo anterior a tocarlo. Es decir, antes de, por supuesto, detenerse. Claro, así es que por eso lo dije, es como que... Sí, por eso estaba haciendo la corrección y estaba haciendo la analogía. Cuando uno pregunta qué velocidad tiene al llegar al piso, y obviamente que tiene velocidad porque se está acelerando, es justamente antes de tocarlo. En el instante, microinstante antes de tocar. Pero justamente ahí, ¿cuál es la condición de haber llegado al suelo? Cuando llega al suelo, vengo de 150 metros de altura. Cuando llega al suelo, ¿qué pasa? Que la altura es 0. Claro, la altura es 0, muy bien. Excelente, la altura es 0. Esa es la condición de haber llegado al piso. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Decime tu nombre. Diana. Bien, Diana. Bueno, entonces, si yo sé cuál es la condición de haber llegado al piso, puedo calcular el tiempo que le llevó llegar al piso. ¿No? Hago de esta ecuación de posición en función del tiempo igual a 0 y calculo el tiempo que llegó, despejando de ahí llegar al suelo. Sencillo. Y una vez que tengo, y después me pregunta qué velocidad impacta. Una vez que tengo el tiempo, ¿qué otra ecuación conozco yo del movimiento MRV? Además de la posición en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo, ¿no? Que es V0, en este caso ya le puse el menos, ustedes saben que es V más G por T, acá G en este sistema de referencia que acabo de usar es negativa, y V0 es 0, así que V va a ser igual a menos G por T. Y por eso la velocidad a medida que el tiempo pasa aumenta, porque es siempre menos 9,8 por un número que cada vez crece a medida que pasa el tiempo. En particular, cuando llega al piso, llega con menos 53 metros por segundo. ¿Está bien que me haya dado negativo? Sí, porque espacio en sistema negativo. Se te corta la voz, pero creo que dijiste que justamente la velocidad va en el sentido opuesto del sistema de referencia, ¿no? ¿Eso dijiste? Claro, con otras palabras. Vale, sí, a mí. Bien, claro, está bien que me dé negativo. Me dé negativo porque la velocidad, el vector velocidad apunta hacia abajo, que es justamente opuesto al positivo de mi sistema de referencia. Así que tiene todo el sentido de que me haya dado negativo. Digamos, acá descubrimos dos cosas, la condición de llegar al piso y el análisis matemático, digamos, de un sistema de MRV en el caso de una caída libre. ¿Preguntas?
De mi parte no. ¿Perdón? De mi parte no, por lo De menos. tu parte, bien. Por Yo, supuesto, profe. cualquier cosa me dicen, ¿eh? Profe, Sí, sí. en la ecuación de tiempo hizo 150 por 2. ¿Por La qué por ecuación 2? de tiempo. Pará, ¿qué estás hablando? Acá Sí. despejé de esta ecuación el tiempo. ¿Te mareaste? Claro, pero ¿por qué el 2? Ahí va. Chicos, lo que sí les pido, lo voy a hacer despacito, es que practiquen análisis, es matemática de secundaria. Fíjate, yo digo que 0 es igual a 150 menos 1/2 por 9,8 por t al cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación que tenía. ¿Vamos bien? ¿Ven? Es la cuestión que tengo acá. Sí, Lo volví a escribir. Ahora lo que voy a hacer es despejar este que está negativo, lo paso al otro lado positivo y me queda que 1/2 por 9,8 por t al cuadrado es igual a 150, ¿sí? ¿Lo ven eso? Sí. Este 2 está dividiendo de este lado de la igualdad, lo paso multiplicando al otro, ¿está bien? ¿Ven este 2 que está acá? ¿Es 1/2? Sí. El 2 está de este lado de la igualdad dividiendo, lo paso al otro multiplicando. 9,8 por t al cuadrado es igual a 150 por 2. ¿Sí? Y este g, 9,8, que acá está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda t al cuadrado igual a 150 por 2 dividido 9,8. Que es lo que puse acá, ¿ven? ¿Sí? Listo. Gracias, profe. ¿Quedó claro? Sí, gracias. De nada. Preguntas. ¿Vamos bien ahí? Bueno, veamos. Hasta ahora sí. Excelente. Veamos, acá me puse en terco y hice un problema con un sistema de referencia distinto al que habitualmente se usa. Es un problema que tiene un poquito de retorcimiento, entonces me gustaría planteárselo, a ver qué opinan. Dice, un cuerpo en caída libre, te lo dice. Durante el último segundo recorre 20 metros. Y te pide el tiempo total de caída, la altura de donde cayó y su velocidad. Entonces, lo primero que hago es... ¿Qué dibujo? El sistema de referencia. Sistema de referencia. Bien. Ese sistema de referencia, pero para mostrarle que da lo mismo, lo puse así. Positivo hacia abajo. A contramano de lo que habitualmente van a ver en los libros y casi todos los docentes usamos, es positivo hacia arriba, se me ocurrió hacerlo positivo hacia abajo. Para mostrarles que da lo mismo, siempre y cuando lo respeten al sistema de referencia. Puse el 0 acá, desde donde cae el cuerpo, entonces mi posición 0 es en mi sistema de referencia, mi tiempo 0 desde donde empiezo a medir, es una caída libre, así que mi velocidad inicial es 0. ¿Está bien? Y digo, bueno, por supuesto, la gravedad, ¿cómo será la gravedad en este sistema de referencia? Positiva. Positiva, muy bien. Entonces, fíjense que es lo mismo que siempre, nada más que estoy respetando mi nuevo sistema de referencia. Entonces digo, las ecuaciones temporales de velocidad y posición. V0 más G por T menos T0, la ecuación de velocidad. Y 0 más V0 por T menos T0 más 1/2 de G por T menos T0 al cuadrado, la ecuación de posición. Pero reemplazando estas condiciones iniciales, V0, 0, T0 y 0 y 0, 0, me quedan estas. Que V es igual a G por T y que la posición es igual a 1/2 de G por T cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende?
Simplemente planteé las ecuaciones y puse mis condiciones con mi sistema de referencia en dichas ecuaciones. Por eso la G ahora es positiva, por eso encontré estas dos pequeñas ecuaciones. Dice que en el último segundo, fíjense lo que dice acá, en el último segundo recorrió 20 metros. Entonces, en el último segundo, el I menos el inicial menos el final, digamos, el último segundo, esta diferencia de posiciones en el último segundo es 20 metros. ¿Qué quiere decir? Que un medio de G por T final al cuadrado menos un medio de G por T inicial al cuadrado es 20 metros. ¿Se entiende? Simplemente, ¿qué hice? Tomé esta ecuación de posición para dos tiempos. ¿Cuáles tiempos? El último intervalo de un segundo. Lo llamé final menos inicial, para llamarlo de alguna manera, y sé que esa distancia fue de 20 metros. Entonces, un medio de G por T final al cuadrado menos T inicial al cuadrado es 20 metros, sabiendo que T final menos T inicial es un segundo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende lo que hice? Yo me perdí. Te perdiste, sí. Me entiendo, es un problema retorcido. Voy de vuelta. Hasta donde planteé las ecuaciones, ¿entendiste? Estas ecuaciones las entendés, ¿no? Sí, sí. Bien. Dice, en el último segundo recorre 20 metros. A ver si con un grafiquito se entiende mejor. Fíjate, imagínate que viene cayendo, ¿no? Acá es el piso. Este es un segundo antes. Entonces yo le llamo inicial al segundo anterior y final al piso. Esa distancia que recorrió es 20 metros. Y ese tiempo que le tardó es un segundo. ¿Se entendió? Sí. Entonces lo que hice fue, para cada una de estas posiciones, reemplacé la ecuación de posición que conozco, que es la ecuación temporal del movimiento MRV, o de caída libre, que es lo mismo, pero las resté, lo único que conozco es la diferencia yo. Entonces las resté. Y final menos E inicial es un medio de G de T final al cuadrado menos T inicial al cuadrado. Sabiendo que la diferencia de tiempos es un segundo y que la diferencia de posiciones es 20 metros. ¿Eso se entendió? Ahora sí. Sí. Siempre es bueno cuando problemas así degenerados como este, dibujar la cosa y tratar de identificarlo visualmente. Por eso me pareció que este dibujito te ayudó. ¿Alguno tiene dudas con esto? Por favor, dígame. Entonces, digo que entonces 20 metros es un medio de, como acá puedo encontrar que T final menos 1 es T inicial, reemplazar acá para tener una sola variable temporal. Y fíjense que puse T final al cuadrado menos T final menos 1 al cuadrado, que es T inicial. Y arreglé la ecuación y me dio esto. Y acá puedo encontrar cuál es el tiempo que le llevó llegar al final, que son 2,5 segundos. Encontrar finalmente cuál es esa posición para los 2,5 segundos. O sea, qué posición es I final. Es un medio de G menos por T final al cuadrado, 30,6 metros. Así que la altura de la cual cayó, que es el I final, porque acá está el piso, bueno, el piso, el fondo del trayectoria, es 30,6 metros. Y la velocidad es G por T. La velocidad a la que llegó a este punto, del I final. ¿Se entendió? Básicamente lo que quería mostrarles es que uno puede poner el sistema de referencia que quiere, siempre y cuando lo respete, y a veces hay problemas que te dan cierta complejidad porque te dan la relación entre dos puntos y no te dan esos puntos. Acá me están diciendo que la distancia entre dos puntos es 20 metros y la distancia temporal entre los dos puntos es un segundo, pero no me dijeron dónde están cada uno de esos puntos. Entonces hay que buscar la vuelta de encontrar la diferencia, de encontrar la relación entre ambas. ¿Sí? Es un problema, digamos,
que me pareció interesante porque está en la guía y es un problema retorcido. Simplemente se los quise traer para que lo tengan grabado y viendo cómo analizarlo. Y de paso utilizar dos artilugios, este de las diferencias y este de poner un sistema de referencia al revés, para llamarlo entre comillas. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Ninguna, no, creo que ninguna. Este habría que verlo un poquito más para ahí, estudiarlo más, pero... Léanlo, traten de hacerlo ustedes. Insisto, mirando la teoría, mirando esto mismo y viendo a ver si entienden mientras lo hacen. Acá no hay vuelta, hay que sentarse y hacer problemas y leer teoría. Este es otro de caída libre que es parecido, así que no, a ver si de tiro vertical no tengo ninguno. No hice de tiro vertical, miren, se me pasó. Si quieren, para la clase que viene les traigo uno, pero simplemente es el planteo de las ecuaciones, sabiendo que en un tiro vertical la velocidad inicial necesariamente tiene que ser distinta de cero, y que ahora sí la trayectoria va a ser de todo el arco de la parábola, porque llega al máximo cuando la velocidad es cero. Y esa es la condición quizá más... Después cuando veamos tiro oblicuo, que es un movimiento en dos dimensiones, vamos a aplicar, por eso quizás no lo hice, en un tiro oblicuo vamos a aplicar los conceptos de tiro vertical y altura máxima y distancia máxima de alcance, que me pareció más saludable, más sabroso ponerlo ahí que como problema suelto. Preguntas de lo que vimos hoy. Pregunta de lo que les di la clase pasada. ¿Queda todo claro? De mi parte, por ahora no. Supongo que haciendo más ejercicios tendría que salir algo, ¿no? Pero por ahora no. Claro. Bien. Solo falta practicar. Gonzalo, no te escuché, ¿cómo? Solo falta practicar, eso. Solo falta practicar. Los lunes a las 17:30, aproximadamente 18, yo tengo una clase de consulta que pueden meterse en el campus y meterse en consultas y mandar la pregunta que gusten. Y los martes también a la misma hora tengo otra clase de consulta. También tienen mi mail. Lo que les sugiero es, pónganse a hacerlo con la teoría delante y el video mirándolo si quieren, o el PowerPoint o lo que sea. Y pónganse a hacer problemas y cualquier consulta me escriben o se meten en el chat de consulta. Disculpe, profe, ¿a qué hora está en el foro de consultas? Lunes y martes a las 6, de 6 a 9:30. No es online, porque vas a hacer la pregunta y después por ahí lo veo y contesto, pero es casi online, en esa misma tarde te estoy contestando la duda. Ahí un compañero está preguntando algo por el chat. Por el chat. Veamos el chat. No tengo micrófono. ¿Querés saber si tiene algunos exámenes finales para practicar a esta altura del partido? ¿Me escuchás, supongo, Pedro Franco Chiora? ¿Ahora querés finales para practicar? Voy por el punto 57. ¿Por el problema 57? Yo lo que le sugiero es, bueno, salvo casos, supongo que él está recursándolo y esto lo conoce bien, pero vayamos de a poco, porque si no, si tuviese todo muy claro ya no tendrían la necesidad de recursar la materia. Entonces yo lo que les sugiero es, seguramente les quedó algún problema en el tintero o un concepto mal agarrado o algún problema que no quedó bien claro y les fue mal. Entonces vayamos de a poco, tenemos todo el año, no van a dar el final ahora porque la están cursando. Entonces vayamos haciendo problemas de a poco de los temas que estamos viendo. No lo cancheriemos porque si no por ahí
haya devuelto. Vayamos de a poco. Profe, ¿puede repetir su mail? Mi mail es gbega@frh.utn.edu.ar. Si te fijas acá en el Teams, ahí aparezco. Pero bueno. En el campus de física, que es común a todos los cursos de la materia, hay mucha información que se va a ir subiendo a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿sí? Entre ellos, exámenes parciales viejos resueltos. ¿Está bien? Pero hay que esperar a que lleguemos a... Claro, vamos a ir haciéndolo a medida que vayamos avanzando. Bueno, nada, ya terminamos con esto, todo el movimiento rectilíneo en una dirección. Vamos a empezar con movimiento en 2 direcciones a partir de la clase que viene. No sé, Hugo, si tenés algo para agregar. No, la clase que viene vamos a empezar con velocidad relativa, movimiento relativo. Con eso terminaríamos definitivamente el movimiento unidimensional. Tienes razón, falta eso. Y si tenemos tiempo, empezamos movimiento en 2 dimensiones, o lo dejaremos para la próxima. El movimiento relativo seguro. Bueno, cualquier consulta ya saben, a disposición, chicos. Pero siéntenlo al traste y estudien. Sí, consulta no es... Quiero saber cómo se hace este ejercicio. Consulta es... No me salió este ejercicio. O me salió por la mitad. O hice tal cosa y no me da, yo qué sé. Disculpe, profe, ¿hasta qué ejercicio más o menos podemos hacer ahora? A ver, pará. Ahí. MRV me parece que terminaba hasta el 17. $25, 27, hasta el 20. Al 27. Hasta el 27 inclusive. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Bueno, buena semana, chicos. Un abrazo, Hugo. Chao. Dejo de grabar. Chao. Chao. Buen fin de... Nos vemos.